Bueno, por aquí, para llevarle un mensajito bien rápido y corregir unas cuantas cosas deficientes que muchos no entienden, pero en algún momento dado yo le pido al Señor que los guíe, que les abra la mente, que le dé sobre todo experiencia, porque hay personas que hablan sin experiencias. Quiero ir al grano. El hombre de Dios de este tiempo también tiene poder. No creas lo que muchos dicen, que no, que mira, que tú le haces algo a aquel y que esto, aquello, y puede pasarte eso. Eso no es así. Déjame decirte que estamos bien errados. Por eso hay muchas personas en el pueblo ahora mismo, no todos, diferentes casos, pero hay muchas personas, ¿verdad?, sufriendo enfermedades que los médicos no pueden sanar. Gastan mucho en dinero, han tenido diversidad de situaciones personales que no exponen en un altar por ya sea miedo al que dirán o su orgullo. Hay personas que enseñan y tienen orgullo. Entonces, desde la antigüedad los profetas han tenido poder. El pueblo de Dios es un pueblo de poder. No es un pueblo que está hoy en día en el suelo. Y la mayoría del pueblo de Dios, aunque canten, dancen, brinquen, están en el suelo. ¿Por qué? Porque esto no se trata de brincar, danzar, hacer obra. Esto se trata de fe. Y en la fe está el poder. Y con esa fe es que agradamos a Dios. Sin fe es imposible agradarlo. Él dice que el que cree, para el que cree todo es posible, y para Dios todas las cosas son posibles. Por eso cuando vamos al evangelio, lo que se supone que muchos estén viviendo, comiendo, digiriendo y ministrando y enseñando, que es lo menos que hacen, porque saben que el evangelio pues se les hace tan difícil enseñarlo, porque hay cosas tan espirituales que, dicho sea de paso, hay maestros de la universidad, personas que salieron de la universidad, de la escuela, bien brillantes, y enseñan un evangelio de acuerdo a lo que ellos estudian por libro. Por ejemplo, hablan de la ciencia, de diversos males que el ser humano ha cometido. Y bueno, tal libro dice esto, mira, tengan cuidado, pero la realidad es que cuando Dios sana a alguien, lo sanó. Y hay personas que no pueden entender la forma de otra de expresar el evangelio. Lo digo generalmente, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Porque si venimos a decir que tal cosa te lleva a ser así volátil o bien molesto, o que esto, que aquello, que lo otro, vamos a ver los discípulos, vamos a ver a Pedro. Pedro no se metió sustancia, pero cuando fueron a buscar a Jesús, el primero que sacó la espada y le voló la oreja al soldado fue Pedro. ¿Entiendes? Entonces no podemos llevar la ciencia de este mundo y los estudios a lo espiritual. Mi alma adora al Cordero. Lo espiritual se ajunta con lo espiritual, no armoniza lo espíritu con lo de este mundo. Lo de la ciencia, aunque muchos dicen, no, que Dios me dio la sabiduría, otros piensan que Salomón para aquí. Pues déjame decirte algo, la iglesia de Salomón es una iglesia que puede perderse. ¿Por qué? Porque Salomón, gloria al Señor, le falló a Dios. Todos pecaron. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la salvación. Solamente hubo uno que fue tentado en todo, mas no pecó, y se llama Jesucristo. Por eso es que estamos estancados. No sé, volviendo al tema, me da mucha, ¿verdad? Lo veo en el espíritu. Hay muchas personas que piensan que no, que el hombre de Dios no tiene poder. Bueno, vamos a la escritura. En el pasado dice que había un hombre llamado Elías que oró fervientemente por 3 años y medio y cejó los cielos. Ok, Dios estaba en él, pero estamos hablando de que la escritura no señala al Señor. Dice que Elías, los dones son ministrados por el Espíritu Santo, pero estos son dados a aquellas personas que se unen a Dios, al cuerpo de Jesucristo, y por ende están enlazados a Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre de todas las cosas. Ese es el Dios verdadero, el Dios de poder, el Dios que abrió los mares, el Dios que sacó su pueblo de Israel, el Dios que peleó contra Faraón, que le quitó la vida al hijo de Faraón. La gente dice, no, que Dios es bueno. Sí, pero miren lo que le pasó a Faraón por estar en contra de su pueblo. Entonces hay personas que se levantan en contra de aquellos, o al menos tratan de minimizarlo, y de una forma teórica y bien explícita, o no tan explícita, y lo aplaudo porque tienen
mucho bachillerato, muchas cosas, vinieron de la universidad, pero vuelvo y digo, no tiene nada que ver con el Espíritu. El Espíritu Santo es otra cosa, es la tercera persona del Señor, fue el consolador que Dios nos dejó, que Dios nos entregó aquí en la tierra. Entonces, cuando hay personas hablando este tipo de cosas, diciendo que hay pastores que pudieron haber estado en los vicios, y estos pastores que esto le hace daño, que aunque se hayan dejado de estos vicios, esto está aquí, está allá, eso es mentira. Porque entonces tendríamos que sacar la palabra donde Dios dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este planeta. Entonces, ¿cómo es posible que Dios sana y hay testimonios que ni botándolo se acaban? Pasa que hay personas que no sé si es por envidia, ¿verdad? O porque de la forma que tratan de ocultar algo, dejan salir partículas donde el Espíritu Santo revela que no están a la par con los otros. Por eso yo dije en el video pasado, toda casa dividida entre sí no prosperará. Y todo pueblo, ¿verdad? Y reino, nación que esté dividido entre sí caerá. No podemos estar divididos. Si Cristo está en ti, pues tienes que estar unido y respetar a aquella persona que diga, Cristo me salvó, Jesucristo me libertó, la sangre de Cristo me limpió. Amén. Y no tratar de tapar, de cuidar a personas que de verdad no quieren la sangre de Cristo. Quieren entrar a la iglesia, pero no quieren cambiar. ¿De qué vale que tú vayas a un templo y tú te sientes, pero tu corazón esté molesto contra el pastor, esté molesto contra el evangelista? No, que no es así. No, que ahora el que sé soy yo, el David soy yo. A mí era que me tenían por allá en las cabras. Hay gente, hermanos míos, que llevan 30 años en esto, 40, 50. Entonces, son personas puestas por Dios. En un momento dado, el Espíritu Santo puede darte una palabra para esas personas, para tales personas. Pero si no la reciben, ten cuidado con lo que el corazón maquine, con lo que la mente maquine. Porque Dios lo conoce todo, aún lo más profundo del corazón. Y al que ama, castiga. Al que ama, reprende. Como ya bien dije, la mujer del flujo de sangre, hablé de muchas personas, van al doctor y dicho sea de paso, dicen que no va a haber dinero para cubrir, los planes médicos no van a cubrir a mucha gente con necesidades, con condiciones. Y gloria a Dios por un lado, ¿sabe por qué? Porque esto obliga, en cierto modo, a que estas personas dejen de confiar en lo que ven. Esto no es por vista, esto es por fe, ¿verdad? Amén. La mujer del flujo de sangre gastó todo lo que tenían los médicos. ¿Y qué hizo? Tuvo que arrastrarse. Pero su milagro no comenzó cuando tocó el manto. Su milagro comenzó cuando creyó que si llegaba y tocaba el borde del manto del maestro iba a ser sana. Entonces, después que lo creyó, ¿qué hizo? No tenía fuerza para caminar hasta donde él. Había mucha multitud. ¿Qué hizo? Se arrastró. Porque hay mucha gente que no recibe el milagro de parte de Dios. Ay, por favor, Señor, oran. Y hasta ahí. Pero hay que hacer más, hay que humillarse para ser exaltado. El que se humille será exaltado y el que se exalta será humillado. Amén. Entonces, no crea todo lo que oiga por allí, por favor. Mire, voy a coger un ejemplo bíblico. Que Dios no juzga, que los discípulos no juzgan, que los hombres de Dios no tienen poder para eso. Pues estamos erróneos, no tenemos profundidad bíblica. Pablo encontró un caso que dice que era de condenar. Es más, voy a poner dos. El de Pedro. Pedro estaba siendo hipócrita y Pablo lo reprendió en Antioquía. Está en el libro de los Efesios. O Corintios, perdón, si no estoy mal. Porque quería circuncidar cuando estaban los judíos. Y cuando los judíos se iban, quería hablar el evangelio sin circuncisión. Y eso era de condenar, dice la Escritura. Amén. Dice que lo llamó hipócrita, en otras palabras. Pedro se quedó tranquilo, se quedó callado. Más adelante Pablo vio otro caso, donde en la misma iglesia el hijo tenía la mujer del papá y viceversa. Un caso abominable y todo el pueblo estaba callado, nadie se atrevía a decir nada. Se parece hoy en día, ¿verdad? Muchos casos. Y Pablo cogió y habló y dijo, entreguémosle tal perverso a Satanás para que la destrucción de la carne viva su alma. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda, pero nadie va a entrar al cielo con estas cosas que están en la iglesia, que la gente hoy en día en muchos templos no lo dicen. Recuerdo que fui a Puerto Rico y había
una gran celebración en una iglesia, habían como 500 personas hace varios años atrás, cuando un ministro empezó, gloria a Jesús, a hablar en una canción del infierno. La mayoría de la gente que estaba ahí se fue, oyó sus cosas y se fue, quedamos bien poquitos. Y así está la iglesia, así está la condición de la iglesia y los que vienen entrando. Los que vienen entrando, si quieren una iglesia linda, de paños limpios y que no te digan nada y que no te reprendan el pecado, pues lamentablemente no estás en la verdadera iglesia. ¿Ves? Estás perdiendo el tiempo en un lugar donde el que también enseña puede ser que esté perdido. ¿Por qué? Porque si los discípulos, si Cristo mandó, gloria al Señor, a reprender, a exhortar, a instar, a predicar en contra de estas cosas, amén, gloria al nombre de Jesús, ¿cómo es posible que hoy en día las evadamos? Que las tapemos, las metamos abajo de una alfombra y las echemos ahí y las tapemos. Eso no procede. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces, Pablo condenó estas cosas. Cristo, muchas veces, mucha gente dice Cristo para aquí, Cristo para allá. Pero Cristo también dijo, el que no quiera que yo reine, tráiganmelos aquí. Y gloria a Jesús, gloria a Dios, decapítanlo. Eso está ahí. O sea, el evangelio no es que quiera venir a traer juicio, a destruir el Señor, aunque lo dijo. No vengo a traer paz sino espada. No vengo a traer paz sino espada, dijo el Señor. Vengo a traer división, la nuera contra su suegra, en la casa estarán divididos 3 contra 2 y así. Ese es el evangelio, gloria al nombre de Jesucristo, que se vive hoy. El que no lo crea, el que no lo entienda, el que no lo acepte, pues simplemente Cristo no está en él y se acabó. Aquí no se negocian este tipo de cosas. Esto es celestial. Amén. Y las cosas celestiales, el tal tiene que, gloria al Señor, tiene que aceptarlas tal y como son. Entonces, para terminar esto, había un hombre en Puerto Rico llamado Gille Ávila. Gille Ávila era maestro. Pero cuando Gille Ávila tuvo un encuentro con Dios, que es lo que le pido al Señor, que todos estos maestros de universidad, todas estas personas que hablan bien elocuente de concilio, que dicho sea de paso, a nosotros nos han votado de, creo que 2 concilios ya, como hicieron con Cristo. ¿Por qué? Porque el concilio, cuando tú hablas así, ya no eres insípido, ya no tienes sal, ya no eres como ellos quieren. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos quieren llevarla a su manera, cuando el evangelio nace en ti, te dan una patada. Gloria a Jesús. Pero pedimos a Dios que saque a la gente de esa ceguera espiritual. Entonces Gille, cuando tuvo un encuentro con el Señor, que dicho sea de paso, fue a través de una enfermedad, donde recibió sanidad por su fe, dice la Biblia que comenzó un cambio en él. Y dice que a veces ayunaba hasta 30 días, llegó a ayunar 31. El libro del ayuno del Señor ahí lo explica todo. Gille estaba 15, 20 para las campañas y predicaba como un discípulo, porque eso fue lo que recibió de Dios. El Dios verdadero le va a dar a la iglesia de hoy un discipulado. ¿Qué es un discipulado? Bueno, ser semejante a Cristo y a los discípulos, porque eso es el evangelio, esa es la puerta de salvación. Amén. No podemos concentrar en lo viejo, porque lo viejo ya pasó. Dejemos de agarrar unas cosas del antiguo pacto para justificar unas áreas de nosotros. Eso no procede y ante Dios estamos descualificados. Entonces, cuando Gille se metía con Dios, iba a estos estadios y cuando ministraba, habían paralíticos que se levantaban de la silla. Ya bien sea, sabemos que no todo el mundo tiene esos dones, pero hay que pedirlos, dice el apóstol Pablo. Yo he visto en liberación mucha gente libertado de espíritus demoníacos y no son cosas que uno tiene porque uno ve, porque uno usó tal sustancia. Esos son disparates. Eso es lo que te dicen hoy en día. Entonces te aplastan más la fe. Te aplastan más la fe. Y cuando tú buscas estos maestros, ellos se enseñan, ellos mismos se aplauden. Ay, qué linda es la vida. Ay, qué chocosatita. Ay, qué cosita linda. Todo es lindo. Pero en el cielo sus nombres no brillan. ¿Y de qué vale? Que tú seas heraldo para muchos y seas descualificado. Que muchos te levanten y aunque tú digas que no, que Dios está con tú, puedes decir lo que sea. El problema es lo que sale de ti. El árbol se conoce por sus frutos. Amén.
Y un árbol bueno no puede dar frutos buenos y uno malo. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol se conocerá siempre por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, tienen muchas cosas. Han creído tal vez en cierto modo. Tienen iglesias, pero no tienen poder. No ha venido sobre ellos el Espíritu Santo, como está escrito. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos hasta en los confines de la tierra. No podemos ser testigos nada más hablando del Señor. Cualquiera abre la Biblia y habla de Él. Pero muy pocos tienen las señales que seguirán, como está escrito. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Eso está ahí, ese es el evangelio. Ahora el que no lo quiera, pues está destituido del camino. Jesús dijo, yo soy la puerta por donde entran las ovejas. El que entrare por mí, entrará y hallará pasto. ¿Ves? ¿Y qué hizo Gille? Eso mismo. Hasta que ya no pudo más, hasta que era un viejito. Y toda su carrera, ¿cómo fue? Bueno, habían sanidades, milagros. Yo soy producto de Gille Ávila en cierto modo. Cuando yo era chiquito, yo lo veía en el parque. Yo me crié detrás del parque de Laja. Y yo veía eso lleno. Y la gente soltaban amuletos. Y él gritaba y hablaba en lenguas. Y yo me daba miedo. Pero eso me atrajo. Eso fue una de las herramientas que Dios usó, bendito el Cordero, para yo ser hoy lo que soy. Para poder ser libre de todos aquellos vicios y vicios. Y dicho sea de paso, Dios lo hizo perfecto. Yo no tengo problemas mentales ni nada de esa basura que habla el diablo. Porque yo sé que no es la persona, es el diablo que se le pone en la mente, en el corazón, para que tiren palabras. Y cuando vienes a ver, son palabras que desaprueban. Pero como el diablo está desaprobado, está derrotado, está en el suelo, sin darse cuenta, yo le pido al Señor que la persona que fue el puente por donde el diablo se movió, que Dios tenga un encuentro con él como lo tuvo con Saulo, para que él vea, entienda, que pueda haber demonios, que pueda haber ángeles, que pueda haber el infierno, el cielo, ¿verdad? Que pueda derramarse, porque en realidad, ¿de qué habla la Biblia? ¿De mucha sabiduría nada más? No, la Biblia habla de todo, sabiduría, inteligencia, ciencia de Dios, ángeles, potestades, principados, lo alto, lo profundo. La Biblia es un libro de vida. Un libro profundo. Dios le dijo a Jeremías, boga mal adentro para que, ¿verdad? Puedas recibir, en otras palabras, porque él se metía hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, pero todavía no estaba profundo. Sigue, hasta que se sumergió y ahí quedó sumergido en las aguas del Espíritu. Amén. Así que no crea todo lo que escucha. Vea los testimonios. Tengo testimonios de personas libertadas, poseídas por el diablo, brujería, vicios, cuánta cosa hay, cuánta cosa mala, porque la guerra no es contra la carne y la sangre, no es decirlo, es vivirlo, es que tú pelees cara a cara con el diablo. Así que no confíe, tenga mucho cuidado lo que escucha, quién le enseña, amén, porque al final, ¿qué usted va a decir? Fulano no me dijo esto y con esto termino. Hubo un testimonio de una gente perdida en el infierno. Y cuando llegaron allá, el pastor, mi alma adora al que vive para siempre, el pastor que los enseñaba nunca le habló del infierno, nunca les habló de pecado, nunca les habló de arrepentimiento. Escuchen bien, nunca les habló de salvación. Y esas personas, cuando murieron, se encontraron en el infierno y el pastor también. Y el castigo fue más malo para el pastor, porque los mismos miembros se lo querían comer allá más y él sufrió más. Porque ellos le decían, ¿por qué no nos hablaste de este lugar? Para nosotros no haber tenido que venir a este lugar. Y estaban en ese lugar de tormento. Así que tenga mucho cuidado cómo enseñe. Siga enseñando, pero pídale a Dios que lo transforme y lo haga un discípulo de Dios, lleno de sabiduría, poder, unción, la unción que pudre los yugos del diablo. Esa es la verdad que hace libre y que su nombre brilla en los cielos más que aquí en la tierra. Porque de qué nos vale ganar el mundo y perder nuestra alma. Muchos los llamados, pocos los escogidos, pero que tú seas uno de esos pocos que va a morar a las moradas celestiales juntamente con Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, ten cuidado a quien tú oyes. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que te dicen es como es. Míralo bajo el lente
del Espíritu Santo, que es la palabra en profundidad. Dios te guarde.